El 14 de febrero de 2024, Joaquín El Chapo Guzmán llevaba exactamente 5 años, 1 mes y 3 días en la prisión ADX Florence de Colorado. En su celda de aislamiento de 2.1 por 3.6 metros, había creado una rutina que lo mantenía cuerdo. Ejercicio a las 5:30 am, meditación a las 7:00, lectura hasta las 10:00 y el resto del día escribiendo en un diario que había logrado conseguir a través de un guardia comprensivo. Pero ese día, su rutina se vio interrumpida por algo que no había experimentado en años, una visita inesperada. José Luis González Meza, su abogado de 62 años, caminaba nerviosamente por los pasillos de la prisión más segura de Estados Unidos. En su maletín llevaba documentos rutinarios, pero también una fotografía que había cambiado todo lo que creía saber sobre su cliente más famoso. «Buenos días, Joaquín», saludó el abogado cuando se sentó frente al cristal blindado. Joaquín levantó la vista de la carta que estaba escribiendo. A los 67 años, su rostro mostraba las marcas del aislamiento prolongado. Piel pálida, ojos hundidos y una expresión de resignación que había reemplazado la intensidad que una vez lo caracterizó. Licenciado, no lo esperaba hasta la próxima semana. ¿Pasó algo con la apelación? González Meza respiró profundo. En sus 30 años como abogado penalista había dado muchas noticias difíciles, pero esta era diferente. Esta iba a cambiar la vida de su cliente de maneras que ni él mismo podía anticipar completamente. Joaquín, antes de hablar de asuntos legales, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Cuándo fue la última vez que supiste algo de tu madre? El cambio en el rostro de Joaquín fue inmediato. Sus ojos se endurecieron y su mandíbula se tensó. Mi madre murió en 2017, licenciado. Usted lo sabe. Murió mientras yo estaba en el altiplano, antes de que me extraditaran. No pude ir a su funeral. Es una de las cosas que más me duelen de estar aquí. González Meza sacó lentamente una fotografía de su maletín y la colocó contra el cristal. Era una imagen granulosa, tomada con un teléfono celular, pero clara. Una mujer anciana, de cabello blanco, sentada en el patio de una casa de adobe, alimentando gallinas. Joaquín, esta foto fue tomada hace 3 días en La Tuna. Joaquín se acercó al cristal, entrecorrando los ojos para ver mejor la imagen. Por varios segundos su rostro no mostró comprensión. Luego, lentamente sus ojos se abrieron completamente. Esa parece mi madre, pero es tu madre, Joaquín. María Consuelo Loera Pérez está viva. Tiene 94 años, vive en la misma casa donde naciste y nunca se fue de La Tuna. El silencio que siguió fue ensordecedor. Joaquín se quedó mirando la fotografía, su mente tratando de procesar información que contradecía completamente lo que había creído durante años. Eso es imposible. Armida me dijo, mi hermana me dijo que había muerto. Había hasta recibido condolencias. Joaquín, tu hermana Armida murió en 2017. Fue ella quien murió, no tu madre. Pero en el caos de esos años, con tu captura, el juicio, la extradición, parece que la información se confundió. O tal vez alguien deliberadamente te hizo creer que era tu madre quien había muerto. Joaquín se desplomó en su silla, como si le hubieran dado un golpe físico. ¿Mi hermana está muerta y mi madre está viva? Durante 7 años he estado llorando a la persona equivocada. González Meza asintió tristemente. Al parecer, sí. Investigué esto después de que un periodista de Sinaloa me contactó. Estaba haciendo un reportaje sobre los familiares de narcotraficantes famosos y descubrió que tu madre seguía viva.
Pensé que era un error, pero investigué personalmente. Joaquín se llevó las manos a la cabeza, tirando de su cabello gris. ¿Cómo es posible que nadie me dijera? ¿Cómo es posible que durante 7 años... Joaquín, piénsalo, durante esos años estabas en juicio, luchando contra la extradición y luego adaptándote a la vida aquí. Las comunicaciones eran limitadas y es posible que algunas personas pensaran que era mejor que creyeras que había muerto, para que no sufrieras pensando en ella. Joaquín se puso de pie abruptamente y comenzó a caminar en círculos en el pequeño espacio de la sala de visitas. Licenciado, necesito que me diga todo. Todo lo que sepa sobre mi madre. ¿Cómo está? ¿Está enferma? ¿Está sola? González Meza sacó más papeles de su maletín. Según mis investigaciones, vive con tu sobrina Carmen, la hija de Armida. Está relativamente bien para su edad, aunque obviamente frágil. Pasa sus días en el patio de la casa, cuidando gallinas, tejiendo y, según los vecinos, esperando. ¿Esperando qué? Esperando que su hijo regrese a casa. Esas palabras golpearon a Joaquín como una bofetada. Se detuvo en seco, mirando directamente a su abogado. Ella no sabe que estoy en prisión. Joaquín, tu madre nunca aprendió a leer. No tiene televisión, no tiene radio, vive prácticamente aislada del mundo moderno. Los vecinos dicen que pregunta por ti constantemente, que habla de ti como si fueras a llegar cualquier día, Joaquín. Se sentó lentamente procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Mi madre, de 94 años, ha pasado los últimos 7 años esperando que yo regrese, sin saber que estoy en una prisión al otro lado del mundo. Eso parece. ¿Y qué le dice la gente del pueblo cuando pregunta por mí? González Meza consultó sus notas. Según mis fuentes, le dicen que andas en negocios lejos, que estás ocupado, pero que pronto vas a regresar. Nadie ha tenido el corazón de decirle la verdad. Joaquín cerró los ojos y se recargó contra la pared fría de concreto. Por varios minutos no habló. Cuando finalmente abrió los ojos, había una determinación en ellos que González Meza no había visto en años. Licenciado, necesito que haga algo por mí. Algo que va a parecer loco, pero que necesito hacer. ¿Qué necesitas? Necesito que vaya a la tuna, que vea a mi madre, pero no para decirle dónde estoy, todavía no. Primero necesito hacer algo por ella, por el pueblo, algo que nadie va a esperar de mí. González Meza se inclinó hacia adelante intrigado. ¿Qué tienes en mente? Joaquín se puso de pie y comenzó a caminar otra vez, pero ahora con propósito. Durante estos 5 años aquí, he tenido mucho tiempo para pensar, para arrepentirme, para entender el daño que causé, pero también he estado pensando en cómo podría reparar algo de ese daño. Joaquín, tus recursos están congelados. No todos, licenciado, no todos, González Meza. Levantó las cejas, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que durante todos mis años en el negocio, también invertí en cosas legítimas. Propiedades en paraísos fiscales, inversiones en empresas legales a través de prestanombres, cuentas que el gobierno nunca encontró porque estaban completamente limpias. El abogado se sentía cada vez más intrigado y preocupado a la vez. Estás diciendo que tienes dinero que el gobierno no confiscó. Estoy diciendo que tengo recursos suficientes para cambiar la vida de toda la tuna. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Joaquín se sentó nuevamente, mirando directamente a los ojos de su abogado. Licenciado, quiero que establezca fundación. Una fundación legítima, legal, transparente. Quiero que compre tierras alrededor de la tuna. Quiero que construya una escuela, un centro de salud, un centro comunitario. Quiero que lleve agua potable, electricidad confiable, internet. Quiero convertir a la tuna en el pueblo más próspero de la sierra de Sinaloa. González Meza se quedó boquiabierto.
Joaquín, eso costaría millones de dólares. Tengo millones de dólares, licenciado. Dinero que gané de maneras incorrectas, pero que ahora quiero usar para algo correcto. Quiero que mi madre viva sus últimos años en un lugar digno. Y quiero que cuando finalmente sepa la verdad sobre dónde estoy, también sepa que su hijo trató de reparar el daño que hizo. El abogado empezó a entender la magnitud de lo que su cliente estaba proponiendo. Estás hablando de crear un proyecto de desarrollo comunitario completo. Estoy hablando de crear un milagro, licenciado. El pueblo donde nació el hombre más odiado de México va a convertirse en un ejemplo de cómo se puede usar el dinero para crear esperanza en lugar de destrucción. Joaquín hizo una pausa, mirando hacia la pequeña ventana de la sala de visitas, pero hay algo más. Algo que va a ser la parte más difícil de todo esto. ¿Qué? Quiero que todo se haga sin que nadie sepa que viene de mí. La fundación no puede tener mi nombre. No puede haber ninguna conexión pública conmigo. Quiero que la gente de La Tuna piense que es un milagro, que apareció de la nada. González Mesa frunció el ceño. ¿Por qué? Si vas a hacer algo tan generoso, ¿por qué no quieres que se sepa? Porque no quiero que piensen que estoy tratando de comprar perdón o limpiar mi imagen. Esto no es para el mundo, licenciado. Esto es para mi madre. Esto es para reparar el daño que le hice a la comunidad que me vio nacer. Y esto es para demostrarme a mí mismo que todavía hay algo bueno en lo que me he convertido. El abogado se quedó en silencio por varios minutos, procesando la propuesta. Joaquín, esto es completamente inesperado, pero también es extremadamente complejo. Las implicaciones legales, las investigaciones que podría generar. Por eso necesito al mejor abogado de México para que lo haga correctamente. Todo tiene que ser legal, transparente y irreprochable. Si el gobierno quiere investigar, que investigue. No van a encontrar nada irregular porque no va a haber nada irregular. González Mesa respiró profundo. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Para empezar, 50 millones de dólares. Si eso no es suficiente, hay más. El silencio que siguió fue largo. González Mesa sabía que estaba presenciando algo histórico, la transformación de uno de los criminales más notorios del mundo en un filántropo anónimo. ¿Cuándo quieres empezar? Inmediatamente. Pero primero quiero que vaya a La Tuna. Quiero que vea a mi madre, que evalúe exactamente qué necesita el pueblo, que hable con los líderes comunitarios. Y quiero que haga algo más. ¿Qué? Quiero que tome fotografías, muchas fotografías, de mi madre, de la casa, del pueblo, de la gente. Quiero ver cómo es todo ahora, para poder imaginar cómo va a ser cuando terminemos. González Mesa cerró su maletín lentamente. Joaquín, ¿estás seguro de esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Licenciado, he estado 5 años en esta celda preguntándome si había alguna manera de hacer algo bueno con mi vida. Ahora que sé que mi madre está viva, ahora que tengo la oportunidad de hacer algo por ella y por la comunidad que me dio la vida, no voy a desperdiciar ni un día más. Joaquín se puso de pie y colocó su mano contra el cristal. Mi madre me enseñó que la vida se trata de cuidar a la familia y ayudar a los que tienen menos. Pasé décadas haciendo exactamente lo contrario, pero todavía tengo tiempo, licenciado. Todavía tengo tiempo de honrar las lecciones que me enseñó. Cuando González Mesa salió de la prisión ese día, sabía que su vida profesional había cambiado para siempre. Ya no era solo el abogado de un narcotraficante famoso. Se había convertido en el arquitecto de uno de los proyectos de redención más ambiciosos de la historia. Esa noche, en su hotel en Colorado Springs, escribió en su diario: «Hoy presencié algo que creía imposible, el nacimiento de la esperanza en el lugar más desesperanzado del mundo. Joaquín Guzmán quiere usar su fortuna para crear un milagro, y yo voy a ayudarlo a hacerlo».
3 semanas después de su reveladora conversación en ADX Florence, González Mesa se encontraba en el aeropuerto de Culiacán, preparándose para su primera visita a la Tuna. Pero esta vez no viajaba solo como abogado. Viajaba como el representante secreto de lo que estaba destinado a convertirse en el proyecto filantrópico más inesperado de México. En su equipaje llevaba cámaras discretas, una lista de preguntas preparada meticulosamente y los primeros documentos legales de la Fundación Esperanza de la Sierra, una organización sin fines de lucro registrada en Suiza, con fondos provenientes de inversiones completamente legítimas. El camino a la Tuna le dio tiempo para reflexionar sobre la magnitud de lo que estaba por iniciar. Durante las últimas 3 semanas había trabajado 16 horas diarias con un equipo de abogados internacionales, contadores forenses y especialistas en desarrollo comunitario para estructurar el proyecto de manera que fuera completamente legal e imposible de rastrear hasta Joaquín. La Tuna no había cambiado mucho desde que Joaquín la había dejado décadas atrás. Seguía siendo una colección de casas humildes, dispersas por las montañas, conectadas por caminos de tierra que se volvían intransitables durante la temporada de lluvias. La pobreza era evidente en cada esquina. Casas sin electricidad confiable, niños caminando kilómetros para llegar a la escuela más cercana, ancianos sin acceso a atención médica básica. González Mesa encontró la casa de María Consuelo siguiendo las indicaciones de los lugareños. Era exactamente como Joaquín la había descrito en sus memorias: paredes de adobe, techo de lámina corrugada, un pequeño patio donde una anciana extraordinariamente pequeña alimentaba gallinas bajo la sombra de un mezquite. María Consuelo. Loera Pérez, a los 94 años, conservaba una dignidad serena que trascendía su pobreza material. Su cabello blanco estaba cuidadosamente recogido, y aunque su vestido tenía remiendos, estaba impecablemente limpio. Pero lo que más impresionó al abogado fueron sus ojos, del mismo color café intenso que los de su hijo, y con una vivacidad que desafiaba su edad. «Buenos días, señora», saludó González Mesa acercándose al patio. María Consuelo levantó la vista y sonrió, una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Buenos días, joven. ¿Viene usted de lejos?» «Sí, señora. Vengo de la ciudad. Me dijeron que usted es la mamá de Joaquín Guzmán». Los ojos de la anciana se iluminaron inmediatamente. «Sí, Joaquín es mi hijo. ¿Lo conoce usted? ¿Sabe cuándo va a regresar?» González Mesa sintió una punzada en el corazón. La esperanza en la voz de la anciana era desgarradora. «Señora, soy un amigo de Joaquín. Él me pidió que viniera a visitarla, a ver cómo está usted». «Ay, qué bueno, siéntese, siéntese. Carmen, mi nieta, fue al pueblo, pero ya viene. ¿Gusta un cafecito?» Mientras compartía café aguado pero servido con orgullo, González Mesa comenzó a entender por qué Joaquín había desarrollado un plan tan ambicioso. Su madre no solo vivía en la pobreza, vivía en la esperanza constante de ver a su hijo, sin entender por qué había estado ausente tanto tiempo. «Señora Consuelo, ¿cómo está la vida aquí en la Tuna?», la anciana suspiró. «Pues dura, mijo. Dura como siempre. Los jóvenes se van porque no hay trabajo. Los viejitos nos quedamos porque ya no tenemos fuerzas para irnos. La escuela se está cayendo. El centro de salud casi nunca tiene medicinas y en tiempo de lluvias quedamos incomunicados por semanas». «¿Y qué necesitaría el pueblo para estar mejor?» María Consuelo se quedó pensativa por un momento. «Ay, mijo, ¿por dónde empiezo? Necesitamos una escuela donde los niños puedan estudiar sin que se llueva encima. Necesitamos un doctor que venga más seguido. Necesitamos caminos que no se vuelvan lodazales.
Necesitamos que los jóvenes tengan razones para quedarse. González Mesa tomó notas mentales de cada palabra. Señora, si pudiera cambiar una sola cosa en la tuna, ¿qué sería? Que hubiera futuro para los niños, mijo, que no tuvieran que irse lejos para estudiar, que pudieran tener trabajo digno aquí mismo, que el pueblo volviera a tener vida. Esa tarde, González Mesa recorrió todo la tuna, documentando discretamente las necesidades del pueblo. Habló con el maestro de la escuela, quien le explicó que enseñaba a 40 niños de diferentes edades en un salón con techo de lámina que se inundaba cada temporada de lluvias. Visitó la pequeña clínica, donde una enfermera atendía casos que requerían equipo médico que no tenían. Habló con los pocos comerciantes locales, con los ganaderos, con las madres que tenían que caminar horas para llevar a sus hijos a escuelas en pueblos vecinos. Cada conversación reforzaba la convicción de que el proyecto de Joaquín no era solo generoso, era necesario. Esa noche, en su hotel en Badiraguato, González Meza escribió un informe detallado de 15 páginas que tituló Diagnóstico Integral de Necesidades, La Tuna, Sinaloa. El documento se convertiría en el blueprint del proyecto más ambicioso de desarrollo rural que México había visto en décadas. Una semana después, estaba nuevamente frente a Joaquín en ADX Florence. ¿Cómo está ella, licenciado? ¿Cómo está mi madre? González Mesa abrió su laptop y comenzó a mostrar las fotografías que había tomado discretamente. Está bien, Joaquín. Frágil, pero bien. Y es exactamente como la describiste. Una mujer de una dignidad extraordinaria. Joaquín estudió cada fotografía con intensidad, como si tratara de memorizar cada detalle. Se ve más pequeña de como la recordaba. Tiene 94 años, Joaquín, pero su mente está completamente clara y habla de ti constantemente. González Mesa le mostró más fotografías. La escuela destartalada, los caminos de tierra, las casas sin electricidad, los niños jugando en patios polvorientos. Y el pueblo, exactamente como imaginaste. Tiene potencial, pero necesita todo. Infraestructura, servicios, oportunidades económicas. Joaquín estudió las imágenes en silencio por varios minutos. Licenciado, ¿ya está todo listo para empezar? Sí. La Fundación Esperanza de la Sierra está completamente establecida. Los fondos están disponibles. Tengo un equipo de arquitectos, ingenieros y especialistas en desarrollo comunitario listos para empezar. Pero antes de proceder, necesito que me confirmes exactamente qué quieres hacer. Joaquín se recargó en su silla, con la expresión de alguien que había pensado cada detalle. Primero, la infraestructura básica. Quiero que se construya un sistema de agua potable que llegue a cada casa. Quiero paneles solares y generadores que garanticen electricidad las 24 horas. Quiero que se pavimenten los caminos principales. González Mesa tomaba notas rápidamente. Segundo, los servicios públicos. Quiero una escuela nueva, con salones para todos los niveles, biblioteca, laboratorio de computación y becas para que ningún niño tenga que abandonar sus estudios. Quiero un centro de salud equipado con lo necesario para emergencias y con un médico de tiempo completo. Tercero, oportunidades económicas. Quiero que se establezcan cooperativas agrícolas, que se capacite a la gente en nuevas técnicas de cultivo, que se creen talleres de oficios. Quiero que se construya un centro comunitario donde la gente pueda reunirse, capacitarse y planear el futuro del pueblo. ¿Y cuarto? Joaquín sonrió por primera vez en semanas. Cuarto, quiero que se establezca un fondo permanente para el mantenimiento de todo. Quiero que la tuna sea autosustentable, que no dependa de donaciones externas para seguir prosperando. González Meza calculó mentalmente el costo. Estamos hablando de un proyecto de al menos $80 millones.
Joaquín, tenemos 80 millones de dólares, licenciado. Y si necesitamos más, hay más. ¿Cuánto tiempo estimas para completarlo? 2 años. Quiero que para el 96 cumpleaños de mi madre, la tuna sea irreconocible. González Mesa cerró su libreta. Joaquín, una vez que empecemos, esto va a generar mucha atención. Los medios van a querer saber de dónde viene el dinero, quién está detrás de la fundación. Que investiguen todo lo que quieran. Van a encontrar una fundación legítima con fondos limpios haciendo trabajo comunitario. No van a encontrar ninguna conexión conmigo. Y cuando tu madre se entere, porque se va a enterar. Joaquín se quedó pensativo por un momento. Cuando se entere, licenciado, quiero que usted esté ahí para explicarle todo. Quiero que le diga que su hijo encontró una manera de usar su pasado para crear algo bueno. Que finalmente aprendió las lecciones que ella me enseñó sobre ayudar a los que tienen menos. ¿Quieres que le diga también dónde estás? Sí, pero solo después de que vea lo que hemos construido, solo después de que entienda que aunque no pude ser el hijo que ella merecía cuando era libre, estoy tratando de ser el hijo que ella me enseñó a ser desde esta prisión. 3 meses después, los primeros camiones llegaron a la tuna. Al principio, los habitantes del pueblo pensaron que era un error. Luego pensaron que tal vez el gobierno había decidido finalmente invertir en su comunidad olvidada. Cuando se enteraron de que una fundación internacional había elegido su pueblo para un proyecto piloto de desarrollo rural, pensaron que era un milagro. María Consuelo, desde el patio de su casa, veía pasar los camiones con materiales de construcción y se preguntaba si tal vez su Joaquín había tenido algo que ver con esa bendición inesperada. Pero cuando preguntaba, nadie sabía darle una respuesta clara. Lo que no sabía era que a 2000 kilómetros de distancia, en una celda fría de Colorado, su hijo estaba viviendo el periodo más esperanzador de su encarcelamiento, planeando cada detalle de la transformación de su pueblo natal y esperando el día en que pudiera ver las fotografías del milagro que había creado desde la prisión. 3 semanas después de su reveladora conversación en ADX Florence, González Mesa se encontraba en el aeropuerto de Culiacán, preparándose para su primera visita a la tuna. Pero esta vez no viajaba solo como abogado, viajaba como el representante secreto de lo que estaba destinado a convertirse en el proyecto filantrópico más inesperado de México. En su equipaje llevaba cámaras discretas, una lista de preguntas preparada meticulosamente y los primeros documentos legales de la Fundación Esperanza de la Sierra, una organización sin fines de lucro registrada en Suiza, con fondos provenientes de inversiones completamente legítimas. El camino a la tuna le dio tiempo para reflexionar sobre la magnitud de lo que estaba por iniciar. Durante las últimas 3 semanas había trabajado 16 horas diarias con un equipo de abogados internacionales, contadores forenses y especialistas en desarrollo comunitario para estructurar el proyecto de manera que fuera completamente legal e imposible de rastrear hasta Joaquín. La tuna no había cambiado mucho desde que Joaquín la había dejado décadas atrás. Seguía siendo una colección de casas humildes, dispersas por las montañas, conectadas por caminos de tierra que se volvían intransitables durante la temporada de lluvias. La pobreza era evidente en cada esquina. Casas sin electricidad confiable, niños caminando kilómetros para llegar a la escuela más cercana, ancianos sin acceso a atención médica básica. González Mesa encontró la casa de María Consuelo siguiendo las indicaciones de los lugareños. Era exactamente como Joaquín la había descrito en sus memorias: paredes de adobe, techo de lámina corrugada, un pequeño patio donde una anciana extraordinariamente pequeña alimentaba gallinas bajo la sombra de un mezquite. María Consuelo,
Loera Pérez, a los 94 años, conservaba una dignidad serena que trascendía su pobreza material. Su cabello blanco estaba cuidadosamente recogido, y aunque su vestido tenía remiendos, estaba impecablemente limpio. Pero lo que más impresionó al abogado fueron sus ojos, del mismo color café intenso que los de su hijo, y con una vivacidad que desafiaba su edad. «Buenos días, señora», saludó González Mesa acercándose al patio. María Consuelo levantó la vista y sonrió, una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Buenos días, joven. ¿Viene usted de lejos?» «Sí, señora. Vengo de la ciudad. Me dijeron que usted es la mamá de Joaquín Guzmán». Los ojos de la anciana se iluminaron inmediatamente. «Sí, Joaquín es mi hijo. ¿Lo conoce usted? ¿Sabe cuándo va a regresar?» González Mesa sintió una punzada en el corazón. La esperanza en la voz de la anciana era desgarradora. «Señora, soy un amigo de Joaquín. Él me pidió que viniera a visitarla, a ver cómo está usted». «Ay, qué bueno, siéntese, siéntese. Carmen, mi nieta, fue al pueblo, pero ya viene. ¿Gusta un cafecito?» Mientras compartía café aguado pero servido con orgullo, González Mesa comenzó a entender por qué Joaquín había desarrollado un plan tan ambicioso. Su madre no solo vivía en la pobreza, vivía en la esperanza constante de ver a su hijo, sin entender por qué había estado ausente tanto tiempo. «Señora Consuelo, ¿cómo está la vida aquí en la Tuna?», la anciana suspiró. «Pues dura, mijo, dura como siempre. Los jóvenes se van porque no hay trabajo. Los viejitos nos quedamos porque ya no tenemos fuerzas para irnos. La escuela se está cayendo, el centro de salud casi nunca tiene medicinas y en tiempo de lluvias quedamos incomunicados por semanas». «¿Y qué necesitaría el pueblo para estar mejor?». María Consuelo se quedó pensativa por un momento. «Ay, mijo, ¿por dónde empiezo? Necesitamos una escuela donde los niños puedan estudiar sin que se llueva encima. Necesitamos un doctor que venga más seguido. Necesitamos caminos que no se vuelvan lodazales. Necesitamos que los jóvenes tengan razones para quedarse». González Mesa tomó notas mentales de cada palabra. «Señora, si pudiera cambiar una sola cosa en la Tuna, ¿qué sería? Que hubiera futuro para los niños, mijo, que no tuvieran que irse lejos para estudiar, que pudieran tener trabajo digno aquí mismo, que el pueblo volviera a tener vida». Esa tarde, González Mesa recorrió todo la Tuna, documentando discretamente las necesidades del pueblo. Habló con el maestro de la escuela, quien le explicó que enseñaba a 40 niños de diferentes edades en un salón con techo de lámina que se inundaba cada temporada de lluvias. Visitó la pequeña clínica, donde una enfermera atendía casos que requerían equipo médico que no tenían. Habló con los pocos comerciantes locales, con los ganaderos, con las madres que tenían que caminar horas para llevar a sus hijos a escuelas en pueblos vecinos. Cada conversación reforzaba la convicción de que el proyecto de Joaquín no era solo generoso, era necesario. Esa noche, en su hotel en Badiraguato, González Mesa escribió un informe detallado de 15 páginas que tituló Diagnóstico Integral de Necesidades, La Tuna, Sinaloa. El documento se convertiría en el blueprint del proyecto más ambicioso de desarrollo rural que México había visto en décadas. Una semana después, estaba nuevamente frente a Joaquín en ADX Florence. «¿Cómo está ella, licenciado? ¿Cómo está mi madre?». González Mesa abrió su laptop y comenzó a mostrar las fotografías que había tomado discretamente. «Está bien, Joaquín. Frágil, pero bien. Y es exactamente como la describiste. Una mujer de una dignidad extraordinaria». Joaquín estudió cada fotografía con intensidad, como si tratara de memorizar cada detalle. «Se ve más pequeña de como la recordaba».
Tiene 94 años, Joaquín, pero su mente está completamente clara y habla de ti constantemente. González Mesa le mostró más fotografías. La escuela destartalada, los caminos de tierra, las casas sin electricidad, los niños jugando en patios polvorientos. Y el pueblo, exactamente como imaginaste. Tiene potencial, pero necesita todo. Infraestructura, servicios, oportunidades económicas. Joaquín estudió las imágenes en silencio por varios minutos. Licenciado, ¿ya está todo listo para empezar? Sí. La Fundación Esperanza de la Sierra está completamente establecida. Los fondos están disponibles. Tengo un equipo de arquitectos, ingenieros y especialistas en desarrollo comunitario listos para empezar. Pero antes de proceder, necesito que me confirmes exactamente qué quieres hacer. Joaquín se recargó en su silla, con la expresión de alguien que había pensado cada detalle. Primero, la infraestructura básica. Quiero que se construya un sistema de agua potable que llegue a cada casa. Quiero paneles solares y generadores que garanticen electricidad las 24 horas. Quiero que se pavimenten los caminos principales. González Mesa tomaba notas rápidamente. Segundo, los servicios públicos. Quiero una escuela nueva, con salones para todos los niveles, biblioteca, laboratorio de computación y becas para que ningún niño tenga que abandonar sus estudios. Quiero un centro de salud equipado con lo necesario para emergencias y con un médico de tiempo completo. Tercero, oportunidades económicas. Quiero que se establezcan cooperativas agrícolas, que se capacite a la gente en nuevas técnicas de cultivo, que se creen talleres de oficios. Quiero que se construya un centro comunitario donde la gente pueda reunirse, capacitarse y planear el futuro del pueblo. ¿Y cuarto? Joaquín sonrió por primera vez en semanas. Cuarto, quiero que se establezca un fondo permanente para el mantenimiento de todo. Quiero que la tuna sea autosustentable, que no dependa de donaciones externas para seguir prosperando. González Meza calculó mentalmente el costo. Estamos hablando de un proyecto de al menos 80 millones de dólares. Joaquín, tenemos 80 millones de dólares, licenciado. Y si necesitamos más, hay más. ¿Cuánto tiempo estimas para completarlo? 2 años. Quiero que para el 96 cumpleaños de mi madre, la tuna sea irreconocible. González Mesa cerró su libreta. Joaquín, una vez que empecemos, esto va a generar mucha atención. Los medios van a querer saber de dónde viene el dinero, quién está detrás de la fundación. Que investiguen todo lo que quieran. Van a encontrar una fundación legítima con fondos limpios haciendo trabajo comunitario. No van a encontrar ninguna conexión conmigo. Y cuando tu madre se entere, porque se va a enterar. Joaquín se quedó pensativo por un momento. Cuando se entere, licenciado, quiero que usted esté ahí para explicarle todo. Quiero que le diga que su hijo encontró una manera de usar su pasado para crear algo bueno. Que finalmente aprendió las lecciones que ella me enseñó sobre ayudar a los que tienen menos. ¿Quieres que le diga también dónde estás? Sí, pero solo después de que vea lo que hemos construido, solo después de que entienda que aunque no pude ser el hijo que ella merecía cuando era libre, estoy tratando de ser el hijo que ella me enseñó a ser desde esta prisión. 3 meses después, los primeros camiones llegaron a la tuna. Al principio, los habitantes del pueblo pensaron que era un error. Luego pensaron que tal vez el gobierno había decidido finalmente invertir en su comunidad olvidada. Cuando se enteraron de que una fundación internacional había elegido su pueblo para un proyecto piloto de desarrollo rural, pensaron que era un milagro. María Consuelo, desde el patio de su casa, veía pasar los camiones con materiales de construcción y se preguntaba si tal vez su Joaquín había tenido algo que ver con esa bendición inesperada.
Pero cuando preguntaba, nadie sabía darle una respuesta clara. Lo que no sabía era que a 2000 kilómetros de distancia, en una celda fría de Colorado, su hijo estaba viviendo el periodo más esperanzador de su encarcelamiento, planeando cada detalle de la transformación de su pueblo natal y esperando el día en que pudiera ver las fotografías del milagro que había creado desde la prisión. Madre, cada peso que se invirtió en la escuela nueva fue pensando en usted, enseñándome las primeras letras en la mesa de la cocina. Cada peso que se invirtió en el hospital fue recordando cómo usted me cuidaba cuando estaba enfermo. Cada peso que se invirtió en los caminos fue pensando en las veces que usted caminó bajo el sol para llevarnos comida a los campos. Quiero que sepa que aunque mi cuerpo está en una prisión en Colorado, mi alma está en la tuna con usted. Que cada día, cuando los niños entran a la escuela nueva, yo siento que estoy cumpliendo la promesa que le hice cuando tenía 8 años. Que cada vez que alguien recibe atención médica en el hospital, yo siento que estoy pagando una pequeña parte de la deuda que tengo con la comunidad que me vio nacer. Madre, no puedo cambiar mi pasado. No puedo deshacer el daño que causé, pero puedo usar el tiempo que me queda de vida para tratar de ser el hombre que usted me enseñó a ser. El hombre que ayuda en lugar de lastimar. El hombre que construye en lugar de destruir. El hombre que da en lugar de quitar. Sé que nunca volveré a la tuna. Sé que nunca podré abrazarla otra vez. Nunca podré sentarme con usted en el patio a ver el atardecer. Nunca podré agradecerle en persona por haberme amado a pesar de todo. Pero quiero que sepa que cada día que viva, voy a tratar de honrar su memoria siendo mejor persona. Quiero que cuando cierre los ojos por última vez, lo haga sabiendo que su hijo finalmente entendió, que finalmente pudo hacer algo que la llenaría de orgullo, que aunque tomé el camino equivocado durante décadas, al final encontré la manera de regresar a las lecciones que usted me enseñó. Madre querida, viva tranquila sabiendo que el niño que una vez soñó con hacer grande a la tuna, finalmente cumplió esa promesa. Viva feliz, viendo cómo los niños del pueblo tienen oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Viva en paz, sabiendo que su hijo, desde la distancia, desde la prisión, desde el arrepentimiento más profundo, logró hacer algo hermoso. Y cuando llegue su momento de descansar, madre, interceda por mí. Pídale a Dios que me perdone. Pídale que me dé fuerzas para seguir siendo útil desde donde estoy. Y pídale que algún día, cuando mi tiempo en la tierra termine, pueda reunirme con usted y demostrarle que finalmente me convertí en el hijo que usted siempre supo que podía ser. La amo más que a mi propia vida. La amo más que a mi libertad. La amo más que a cualquier cosa que haya tenido o perdido. Y este proyecto, este milagro de la tuna, es mi manera de decirle que su amor no fue en vano, que sus lecciones llegaron a mi corazón, que su hijo, finalmente, aprendió a ser bueno, su hijo que la ama para siempre, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. El silencio que siguió fue profundo y sagrado. María Consuelo tenía los ojos cerrados, las manos dobladas sobre el regazo y una expresión de paz total en el rostro. Finalmente abrió los ojos y miró directamente a González Mesa. Licenciado, ¿puede llevarle un mensaje a mi hijo? Por supuesto, señora. Dígale que su madre está orgullosa de él, más orgullosa de lo que estuvo jamás. Dígale que lo que hizo aquí no es solo un milagro para la tuna, es un milagro para mi corazón de madre. María Consuelo se puso de pie lentamente y caminó hacia la ventana que daba al pueblo. Dígale que desde aquí puedo ver a los niños jugando en la escuela que él construyó, que puedo ver a las familias caminando por los caminos que él pavimentó, que puedo ver esperanza donde antes solo había resignación. Se volvió hacia el abogado con lágrimas en los ojos, pero sonriendo.
Dígale que entiendo por qué Dios permitió que tomara el camino difícil, porque solo alguien que ha estado en la oscuridad más profunda puede crear una luz tan brillante. González Meza escribía cada palabra, sabiendo que estaba capturando uno de los momentos más poderosos de perdón y redención que había presenciado. ¿Hay algo más que quiere que le diga? Sí, dígale que lo perdono por todo, completamente, sin condiciones, y dígale que no se preocupe por mí, que voy a vivir mis últimos años sabiendo que mi hijo encontró la manera de hacer algo hermoso con su vida. La anciana hizo una pausa, mirando nuevamente hacia el pueblo transformado. Y dígale una cosa más, licenciado. Dígale que la tuna ya no es solo nuestro pueblo. Ahora es un símbolo de que siempre es posible empezar de nuevo, de que nunca es tarde para hacer lo correcto, de que el amor de una madre puede inspirar milagros incluso desde la distancia más grande. Esa tarde, González Meza recorrió la tuna una vez más, pero ahora con ojos diferentes. No veía solo un proyecto de desarrollo comunitario exitoso, veía la materialización del amor entre una madre y un hijo, la prueba tangible de que la redención es posible incluso en las circunstancias más desesperantes. En la escuela nueva, encontró una placa que no había visto antes. Los habitantes del pueblo la habían instalado sin consultar a la fundación. Decía simplemente, dedicada a todas las madres que nunca dejan de creer en sus hijos. González Meza supo que cuando le contara a Joaquín sobre esa placa sería el momento más emotivo de su próxima visita a ADX Florence. Mientras manejaba de regreso a Culiacán, llevando en su mente las palabras de perdón de María Consuelo y en su cámara las imágenes del milagro que su hijo había creado, González Meza entendió que había sido testigo de algo que cambiaría para siempre su comprensión del poder transformador del amor incondicional. 2 semanas después, González Meza estaba nuevamente en la sala de visitas de ADX Florence, pero esta vez llegaba con una carga emocional completamente diferente. En su portafolios llevaba fotografías del La Tuna transformado, videos de los niños estudiando en la escuela nueva, testimonios de las familias beneficiadas y las palabras de perdón más poderosas que había escuchado en su vida. Joaquín ya estaba esperando cuando llegó. En los meses transcurridos, el cambio en su apariencia era notable. Ya no tenía la expresión de desesperanza que lo había caracterizado durante años. Había algo diferente en sus ojos. Propósito. Licenciado, ¿cómo está mi madre? ¿Ya sabe todo? Sí, Joaquín, sabe todo. Y tengo mucho que contarte. González Meza abrió su laptop y comenzó a mostrar las fotografías más recientes. Joaquín las estudió con una intensidad que rayaba en la reverencia, como si estuviera viendo imágenes de un mundo imposible que se había vuelto real. Es increíble, murmuró. Es más hermoso de lo que imaginé. Joaquín, tu madre me pidió que te dijera algo muy importante. Los ojos de Joaquín se apartaron de la pantalla y se fijaron en su abogado. Dígame, me dijo que está más orgullosa de ti de lo que estuvo. Jamás. Que lo que hiciste en la tuna no es solo un milagro para el pueblo, sino un milagro para su corazón de madre. Joaquín cerró los ojos y se recargó contra su silla. Cuando volvió a abrirlos tenían lágrimas. De verdad dijo eso, palabra por palabra. Y hay más. González Meza le transmitió cada mensaje que María Consuelo le había encargado, cada palabra de perdón, cada expresión de orgullo maternal. Cuando terminó, Joaquín estaba llorando abiertamente. Licenciado, durante toda mi vida creí que había decepcionado a mi madre irreparablemente. Saber que está orgullosa de mí es lo más importante que he logrado en 67 años de vida. González Meza le mostró entonces la fotografía de la placa en la escuela, dedicada a todas las madres que nunca dejan de creer en sus hijos.
Los habitantes del pueblo la pusieron por su cuenta. Dijeron que aunque no sabían quién había financiado el proyecto, sabían que había sido inspirado por el amor de una madre. Joaquín estudió la imagen por largo tiempo. ¿Sabe qué, licenciado? Esa placa dice más sobre mi madre que cualquier estatua o monumento que pudiera construirse. Dice que su amor inspiró algo que tocó los corazones de toda una comunidad. Joaquín, hay algo más que necesito contarte. El proyecto de la tuna ha llamado la atención de organizaciones internacionales. La ONU quiere estudiarlo como modelo de desarrollo rural. Universidades están enviando estudiantes a investigar cómo se logró una transformación tan completa. Los ojos de Joaquín se abrieron con sorpresa. ¿En serio? La Fundación Esperanza de la Sierra ha recibido propuestas para replicar el modelo en otros pueblos marginados de México, Guatemala, Colombia. Tu proyecto se está convirtiendo en algo mucho más grande de lo que imaginaste. Joaquín se puso de pie y caminó hacia la pequeña ventana de la sala de visitas. Licenciado, ¿se da cuenta de lo que eso significa? ¿Qué? Significa que mi madre no solo inspiró la transformación de la tuna, inspiró un modelo que puede transformar cientos de comunidades olvidadas. Su amor no solo salvó a un pueblo, puede salvar a muchos pueblos. González Mesa asintió, entendiendo la magnitud de lo que estaba diciendo su cliente. ¿Qué quieres hacer con esas propuestas? Joaquín se volvió hacia él con una determinación renovada. Quiero que expandamos, quiero que la Fundación Esperanza de la Sierra se convierta en la organización de desarrollo rural más importante de América Latina. Tengo recursos suficientes para transformar 50 pueblos como La Tuna. Joaquín, eso requeriría billones de dólares. Los tengo, licenciado. Todos estos años he estado acumulando dinero que no podía gastar. Ahora sé para qué era. Para crear un legado que honre a mi madre y ayude a comunidades que están tan olvidadas como lo estaba La Tuna. González Meza se quedó en silencio, procesando la ambición de la propuesta. Pero hay algo más importante. El dinero, licenciado. Quiero que este proyecto se convierta en una escuela para otros. Quiero que personas que han cometido errores como los míos vean que siempre es posible hacer algo bueno. Quiero que madres como la mía sepan que su amor puede inspirar milagros. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Estoy proponiendo que La Tuna se convierta en un centro de capacitación, que traigamos líderes comunitarios de toda América Latina para que aprendan el modelo, que construyamos una universidad de desarrollo rural donde se enseñe todo lo que aprendimos, transformando mi pueblo natal. Joaquín regresó a su asiento con los ojos brillando de emoción. Y quiero que mi madre sea la presidenta honoraria de todo. Quiero que María Consuelo Loera Pérez sea reconocida como la inspiración detrás del proyecto de desarrollo rural más exitoso de la historia. González Meza sonrió. Creo que a tu madre le gustaría eso. Licenciado, hay algo más. Algo que he estado pensando durante semanas. Que quiero escribir un libro, mis memorias completas, pero no para glorificar mi pasado criminal. Quiero escribir sobre el poder transformador del amor maternal. Quiero que el mundo conozca la historia de cómo una mujer analfabeta de un pueblo perdido en las montañas inspiró uno de los proyectos filantrópicos más grandes de la historia. González Meza se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Y las regalías del libro? Todas para la Fundación Esperanza de la Sierra. Cada peso que genere ese libro se usará para transformar más pueblos olvidados. Joaquín, ¿te das cuenta de lo que estás creando? No solo un proyecto filantrópico, estás creando un movimiento, exactamente. Un movimiento que demuestre que la redención es posible, que el amor verdadero puede inspirar transformaciones imposibles, que nunca es tarde para hacer lo correcto.
Joaquín hizo una pausa mirando nuevamente las fotografías de la tuna. Licenciado, mi madre me enseñó 3 lecciones cuando era niño. Que la familia es lo más importante, que hay que trabajar duro por lo que uno quiere y que hay que ayudar a los que tienen menos. Pasé décadas ignorando esas lecciones, pero ahora, desde 1900, esta prisión, finalmente las estoy viviendo. ¿Cómo? La familia es lo más importante. Todo lo que hago es para honrar a mi madre. Hay que trabajar duro por lo que uno quiere. Estoy trabajando más duro ahora, desde la prisión, que cuando era libre. Y hay que ayudar a los que tienen menos. Estoy usando toda mi fortuna para ayudar a comunidades marginadas. González Meza se quedó en silencio por un momento, absorbiendo la profundidad de la transformación de su cliente. Joaquín, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Eres feliz? En esta situación, con esta vida, ¿puedes decir que eres feliz? Joaquín sonrió, una sonrisa genuina que González Meza no había visto en años. Licenciado, soy más feliz ahora en esta celda, haciendo algo que honra a mi madre, que lo que fui jamás cuando era libre y poderoso, porque ahora sé quién soy realmente. Soy el hijo de María Consuelo Loera y estoy tratando de ser digno de ese honor. 6 meses después, la historia de la tuna había capturado la atención del mundo. Documentales internacionales habían sido filmados, artículos habían sido escritos en docenas de idiomas y el modelo La Tuna se estaba implementando en 15 países diferentes. María Consuelo Loera, a los 95 años, se había convertido en una celebridad involuntaria. Pero cuando los periodistas la entrevistaban, ella siempre decía lo mismo. Yo no hice nada especial, solo amé a mi hijo. El amor es lo que hace milagros. En ADX Florence, Joaquín recibía cartas de madres de todo el mundo, agradeciéndole por demostrar que nunca es tarde para que un hijo honre a su madre. Recibía visitas de académicos que querían estudiar su transformación. Recibía propuestas de Hollywood para hacer películas sobre su historia. Pero lo que más atesoraba eran las fotografías semanales que González Meza le enviaba de la tuna, ahora convertido en un destino de turismo de desarrollo rural, donde delegaciones internacionales venían a aprender cómo el amor de una madre había inspirado la transformación más inesperada de la historia. El día del 95 cumpleaños de María Consuelo, González Meza organizó una videoconferencia especial. Por primera vez en años, madre e hijo se vieron cara a cara. «Hola, mamá», dijo Joaquín, su voz quebrándose. «Hola, mijo», respondió María Consuelo sonriendo a través de las lágrimas. «Estoy muy orgullosa de ti. Mamá, ¿ve usted lo que hicimos en la tuna?» «Lo veo, mijo, y es hermoso. Pero lo más hermoso no son los edificios o los caminos. Lo más hermoso es ver que mi hijo finalmente se convirtió en el hombre que yo siempre supe que podía ser». Esa conversación de 15 minutos fue grabada y se convirtió en el video más visto en la historia de Internet mexicano. No porque fuera sensacionalista o escandaloso, sino porque mostraba algo que el mundo necesitaba ver: el poder transformador del amor incondicional. 3 años después, cuando María Consuelo Loera Pérez murió pacíficamente a los 97 años, su funeral fue transmitido en vivo a nivel internacional. Líderes mundiales enviaron condolencias. La Fundación Esperanza de la Sierra había transformado 47 comunidades rurales. Y Joaquín Guzmán había completado sus memorias, un libro de 500 páginas titulado Las lecciones de mi madre, cómo el amor puede inspirar milagros. En la última página del libro, Joaquín escribió: «Mi madre murió sin saber leer ni escribir, pero me enseñó las lecciones más importantes de la vida, no con palabras, sino con ejemplo, no con sermones,
sino con amor. Este libro y todo lo que he podido hacer desde la prisión para honrar su memoria es prueba de que el amor verdadero nunca muere, trasciende la distancia, trasciende el tiempo, trasciende incluso nuestros peores errores. Mi madre me enseñó que nunca es tarde para ser bueno. Espero que mi historia inspire a otros a descubrir esa verdad antes de lo que me tomó a mí.